el Ecuador. Son las 7:46, 7:46, y tenemos ya conectada a nuestra primera entrevistada del día, y es la doctora Jimena Ron Herráez. Ella es la directora del Observatorio de la Constitución, trayéndonos aquí a la mesa de análisis sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida, doctora, a este su espacio Voces y Opiniones. Hola, buenos días a todas y todos, un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos en este inicio de jornada semanal, laboral, por supuesto. Doctora, este tema lo hemos tratado aquí en este espacio ya desde la semana pasada, porque creemos que es importante que la ciudadanía pueda empaparse acerca de, primero, qué es una asamblea constituyente, qué es lo que deben tomar en cuenta las autoridades para dar paso a esto, y si es necesario pues hacer como este pequeño repaso antes de entrar a temas de profundidad. Bueno, en efecto, es importante recordar que primero que nuestra Constitución es la norma suprema del país, es decir, es la que pone las reglas del juego, digo yo, ¿no? Tanto jurídicamente hablando como políticamente hablando. Y estas reglas del juego siempre quieren ser cambiadas. No es la primera vez que alguien que llega al poder quiere modificar las reglas del juego. Eso es, digamos, para mí la normalidad del juego democrático, pero precisamente para que esto no se realice así tan fácil es que la Constitución establece ciertos candados constitucionales, es decir, dificultades de modificación. Y entonces la Constitución dice, a ver, si quieres modificar algo que no sea tan grave, entonces hazlo por enmienda. Si quieres modificar algo que es un poco más drástico, digamos, que es ya la parte de orgánica, hazlo por reforma parcial. Si no te sirve nada, borra y redacta de nuevo, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, para definir qué es lo que necesitamos en un momento determinado, hay que analizar si estamos, pues, en el momento histórico, cultural, social, jurídico, político, para borrar y redactar de nuevo una constitución. En ese sentido, doctora, muy buenos días, Francia Drut te saluda, gracias por estar aquí. En ese sentido, doctora, ¿usted considera que la Asamblea Constituyente es la vía adecuada y cómo se justificaría su necesidad? Francia, yo creo que no, sinceramente creo que no es la vía adecuada en este momento, y esto porque no lo digo yo, además la Corte Constitucional lo ha dicho en algunas ocasiones, porque ya pedidos de Asamblea Constituyente la Corte ha tenido hasta ahora 9, ¿no? Entonces la Corte ha sido enfática en señalar que la Asamblea Constituyente, precisamente por lo extremo, lo radical de la modificación, requiere que el país se encuentre en una condición social, política, cultural, económica que permita eso, ¿no? Yo digo, es algo así como un coma intensivo. Sí, estamos mal, sí tenemos una crisis institucional grave, eso es indudable en todas las funciones del Estado además, pero me parece que no estamos como al nivel de que no esté sirviendo absolutamente nada, ¿no? Sí, hay muchos temas en la parte orgánica que reformar, que modificar, que se pueden hacer vía reforma. Hay que tener muchísimo cuidado con la reforma a la parte inicial de la Constitución, que es la parte dogmática, que es la que tiene derechos, porque mucho de lo que hemos ganado a nivel de derechos podría ser limitado. Cuando hablamos de esa limitación específicamente, ¿qué temas son los que podrían entrar ahí en caso de haber estos cambios? A ver, cuando hacemos una modificación constitucional, lo primero que quieren, que los gobiernos se quieren, digamos, comer son los derechos laborales. Entonces, cuidado con derechos laborales. Yo he escuchado a algunos colegas que dicen, bueno, pero es que hay el principio de no regresividad, y como hay el principio de no regresividad, entonces los derechos están blindados. No es tan cierto. El principio de no regresividad protege a ciertos derechos, pero no a todos. Entonces, me parece a mí que sí podrían fácilmente limitarse algunos derechos. Para mí los derechos del trabajo son los que más en riesgo más están. Los derechos de las personas de atención prioritaria y especializada. Ustedes han escuchado ya algunos comentarios, sobre todo de parte del presidente, y eso es lo que a mí me preocupa, de que se les elimine la protección que tienen las personas privadas de la libertad. Porque vende mucho, ¿no? Es una narrativa que vende mucho de quitémosles los derechos a los delincuentes.
Y es una narrativa errada, porque en realidad las personas privadas de la libertad, así como lo establece la Constitución, no es una protección al delincuente, es una protección a quien esté privado de la libertad, puede ser una persona secuestrada también, ¿no? Entonces, esos me parece que podrían ser los derechos que peligren. Los derechos de la naturaleza, también, evidentemente, porque si entramos en una lógica de extractivismo, esos derechos molestan mucho, ¿no? Claro, y de hecho la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a un colega suyo, seguramente André Benavides, quien ha hecho opinión respecto a la Asamblea Constituyente, y él menciona que no se ha discutido sobre los temas de política comercial, simplemente se está discutiendo sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sobre estas posibles modificaciones en cuanto a derechos laborales, pero no se ha tocado cierta parte importante también, creo que la más importante de la Constitución. ¿Qué opina usted? Sí, no, yo también estoy segura que una de las cosas que se quiere modificar, además de la parte orgánica y de la parte de derechos, es el tema de los sectores estratégicos, ¿no? De la gestión y administración de los sectores estratégicos, que es algo que también he escuchado que molesta muchísimo, sobre todo para quien busca un gobierno con menos Estado, ¿no? Porque los sectores estratégicos, recuerden ustedes que es electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, etcétera, sí está enfocado a que sea el Estado el que maneje estos sectores estratégicos, ¿no? Entonces hay una parte de la población que dice el Estado lo hace mal, que lo haga el privado, y por ahí podría ir la modificación. Yo suelo decir, porque esto yo la defendí en un espacio hace algunos días, digo, a ver, pues si quieren que sea el sector privado tampoco hay problema con la Constitución sí lo permite la administración y gestión de los sectores estratégicos vía excepción. Si bien es excepción, pero esa excepción puede ser tomada vía política pública. Entonces, la Constitución cuidó ser lo suficientemente amplia como para que los sectores incluso mucho más liberales, digamos, menos estatistas puedan actuar. Entonces se puede, siempre se puede. Ahora, ¿qué hay que cuidar y cómo cuidar justamente antes de que empiecen a haber o que se dé paso por lo menos a estas reformas que ya se vislumbran? Yo creo que hay que entender primero, ¿no?, la dimensión, y hacen un buen trabajo los medios de comunicación explicando un poco a la ciudadanía de qué viene la Asamblea Constituyente, de qué trata, porque el grueso de la ciudadanía puede no estar muy entrado, ¿no?, y no entender lo que implica la redacción de una nueva Constitución, porque claro, nuevamente hay narrativas que venden mucho, ¿no? Esta narrativa de que la Constitución permite el narcotráfico, lo escuchamos pues en un debate presidencial, o que la Constitución protege al delincuente, o que la Constitución no les deja actuar a los jueces. Es mentira. Y quiero ser categórica aquí para quienes están escuchando, es mentira. La Constitución no tiene ningún candado, ninguna norma que bloquee la actuación de los jueces, ni que proteja a los delincuentes. Son simples narrativas para vender una modificación constitucional a posteriori, ¿no? Hay también evidentemente narrativas que dicen, bueno, es que tenemos que eliminar el Consejo de Participación, es que tenemos que eliminar el Consejo de la Judicatura, es que tenemos que eliminar a la función electoral. De paso, yo estoy de acuerdo, hay que eliminarlos, y yo también creo, pero vía reforma parcial es posible. Y para eso... Ajá. No, mis disculpas, Jimena. Para eso creo que es importante saber si el ADN va a tener mayoría en la Asamblea Nacional, que creo que sí. Y entonces la reforma parcial va a ser más sencilla incluso. Ok, buen punto. Para entendimiento de la ciudadanía, ¿nos podrías explicar brevemente cuál es la diferencia de la reforma parcial y la Asamblea Constituyente? Seguro, la reforma parcial es un procedimiento de modificación menos traumático. Es un procedimiento en el que modifico solamente artículos. No hago esta redacción total en la que pongo en riesgo los derechos, modifico solamente los artículos que yo siento que están haciendo daño, o que ya quedaron desfasados o que no están funcionando. Y es un procedimiento que sucede en la Asamblea Nacional vía 2 debates. Entonces la Asamblea Nacional tiene que debatirlo en 2 ocasiones y tiene que llegar a 77 votos. El presidente tiene, de lo que hemos escuchado, 70 votos ahora, más o menos, ¿no? Más o menos 70 votos. Es cuestión de conversar con el resto de los bloques y juntar esos 7 que hacen falta para lograr esta reforma. Luego esa reforma va a referéndum ciudadano, es decir, nosotros sí vamos a tomar la decisión de si reformamos o no reformamos algo vía sufragio, ¿no? Vía un proceso democrático. O sea, de lo que no nos vamos a salvar es del proceso democrático, es ir a las urnas, eso es insalvable, solo que en la reforma parcial va a ser una vez.
en la Asamblea Constituyente son 3 por lo menos. Entonces, sí que hay también que considerar el gasto que implicaría para el país acudir 3 veces a las urnas, versus una sola vez, que es la reforma parcial. Doctora Jimena Ron, usted mencionaba hace un momento algo que tiene que ver con que no, el cambio o la solución no está justamente en reformar la Constitución, por ejemplo en el tema de seguridad, ¿no? En ese sentido, sí, su opinión también es muy importante conocerla respecto a que si no existiera este camino judicial, ¿qué es lo que se debería hacer para que puedan haber cambios estructurales, sobre todo en una materia tan sensible como la seguridad? Bueno, eso y también ya se lo dijo la Corte Constitucional al gobierno, pues se lo viene diciendo desde Lasso, ¿no? A partir de los decretos de estados de excepción que se han lanzado por seguridad, la Corte Constitucional con mucha lógica le venía diciendo, oigan, el tema de seguridad no se soluciona pues con una sola salida, ¿no? Necesitamos una salida integral, política pública, jurisprudencia, legislatura, digamos, leyes, pero también actuaciones de las autoridades públicas, ¿no? Es decir, hay que hacer un plan integral que un poco creo que es lo que está haciendo falta desde hace algún tiempo. Y por eso es que ustedes verán que en el último decreto de estado de excepción, la Corte Constitucional tomó el camino de decir, a ver, si ustedes no se organizan, déjenme a ver si yo les puedo organizar, y sugirió la coordinación, este grupo de coordinación interinstitucional para materia de seguridad, que el presidente, digamos, en primera instancia se rehusó a convocarlo, se rehusó a conformarlo, y ahora entiendo yo ya está más en la línea de seguir el criterio de la Corte Constitucional, y esa es la idea, ¿no? Es pensar desde varios frentes cuál es la solución. Lo que sí creo que es importante ser claros aquí también, porque también eso es vender humo. No cambiamos la Constitución y mañana somos un mejor país. Eso no sucede en ninguna parte. Y la Constitución tampoco es el origen de los problemas de la seguridad. Bueno, en todo caso, bueno saberlo, Jimena. Te agradecemos mucho por haber estado aquí. No sé si quisieras darle algún último mensaje a todos los que te escuchan y te ven por medio de las redes sociales. Sí, el tema de informarse creo que es importante, ¿no? Yo no quiero decirles, no, vayamos a una asamblea constituyente, nuevamente esa es una decisión que la tomará el pueblo, porque iremos a urnas a decir si vamos o no vamos a una asamblea constituyente, que la tomaremos cada uno de nosotros. Lo que sí creo que es importante